Empiezo la semana lleno de entusiasmo, obligándome a estar despierto a las 5:30 de la mañana para vestirme. Por supuesto, no tengo prisa por ir a trabajar, sino que me dirijo a ver a Uea. Por mis suposiciones, quiero decir, por semanas de mi observación, estoy bastante seguro de que el señor Anón tiene algún tipo de adoración por Mai, el niño a mi cargo, pero las especulaciones son solo conjeturas sin ninguna prueba, así que hoy tengo que averiguarlo con certeza. Si a Uea le parece bien la idea, me pondré en modo super shipper e iré directamente con todo. Pero si Uea no está interesado en Mai, no lo llevaré demasiado lejos, porque temo que a mi amigo se moleste y Mai pierda una oportunidad. Realmente quiero que Uea corresponda a los sentimientos de Mai, porque el chico es una muy buena persona, mejor que cualquiera que haya conocido. Desde nuestros 4 años en la universidad hasta ahora que hemos cumplido los 27 años, he sido testigo de todos los que se han acercado a mi amigo. Uea es guapo, así que todos querían estar con él, pero en su mayoría solo lo querían por los beneficios o solo por diversión. Después de tantos desengaños, las repetidas decepciones lo fueron cambiando. Desde entonces, Uea nunca ha permanecido demasiado tiempo con nadie, y en todas las relaciones siempre era el primero en terminarlas, señalando algunas razones o los defectos de la relación. Pero sé que solo era una tapadera. La verdadera razón que Uea sabía era que todos los que estaban con él no eran sinceros. Si no hay expectativas, no hay decepción. Supongo que la suerte nunca estuvo de mi lado. Eso dijo Uea después de romper con su último exnovio. Aunque eso fue lo que dijo, sé que en el fondo todavía esperaba conocer a alguien que fuera sincero con él. Su familia no es la más cálida. Sus padres se divorciaron. Ambos se separaron y encontraron nuevas parejas. Uea siempre ha sido una parte no deseada, y su madre nunca aceptó su orientación sexual, así que esperaba encontrar a alguien que pudiera colmar el amor que le faltaba, pero nunca lo encontró. Lo único que podía hacer era mirar la situación desde lejos, sin saber cómo ayudarlo. Esas experiencias dejaron en Uea un sentimiento negativo sobre el amor. Para mí, mi amigo solo tuvo mala suerte por conocer a toda esa gente insincera, pero eso no significa que todos en la tierra sean así. Así que esta vez quiero ayudarlo y animarlo a conocer a un buen chico, amable, guapo, rico y más joven. Estos rasgos son raros de encontrar, te lo aseguro. Disimulo una sonrisa y miro la cara de Mai. Hoy es mi chofer y nos lleva a la oficina. No debe tener ni idea de lo mucho que me esfuerzo por conseguir lo que quiere. Espero que en el futuro sepa lo que he hecho por él y tal vez me compre unos bocadillos y un té, algo así. Pero creo que este joven sabe recompensar a la gente con justicia, porque hoy me invitó a un café cuando subimos el edificio para agradecerme que lo cuidara cuando estaba borracho. Un buen chico como tú tiene todo mi apoyo. Mientras nuestros compañeros marcan su entrada con caras tristes, como si no pudieran creer que sea lunes otra vez, yo miro el reloj intensamente. Estoy ansioso mientras espero que Uea llegue a la oficina. Mis cejas se fruncen al comprobar que ya es casi la hora del trabajo. Pero Uea no aparece por ningún lado. No solo Uea, sino también Kin. 5 minutos antes de que comience el horario de trabajo, un apuesto y alto programador entra por fin a la sala. King parece no estar de humor para hablar con nadie, así que decido guardarme el famoso pan relleno que Min del departamento de contabilidad me pidió que le entregara a King en la mañana, y me trajo todas las preguntas que me preparé para hacer. Me limito a darle un simple saludo y me vuelvo a mi escritorio. ¿Está bien, King? Mai me susurra al oído.
No lo sé. Sacudo la cabeza y me alejo un poco de él. Mai debía de tener miedo de que King nos oyera. Si no, ¿por qué iba a acercar su nariz a mi mejilla de esa manera? Déjalo en paz. Se pone muy desagradable cuando se enfada, le advierto. Él asiente en señal de comprensión, pero en lugar de alejarse, se limita a mantener la distancia, y con eso me refiero a mantenerla cerca. Mai sigue mirándome a los ojos, así que me siento confundido. ¿Qué? ¿Hay algo en mi cara? Ah, no, nada. Se aleja, pero hay un atisbo de sonrisa en la comisura de sus labios. Le doy la espalda y me froto la cara. Bueno, mi cara está limpia. Entonces, ¿por qué demonios me miraba así? ¡Qué tipo más raro! Lo dejo de lado y miro fijamente a Kim, que desprende un aura de frialdad al estar allí sentado. No puedo evitar querer saber por qué está tan frustrado. No tiene una larga lista de cosas por la que frustrarse. Si no está en una pelea con uno de sus amantes en stock, anoche probablemente no terminó haciéndolo. Ya sabes lo que quiero decir con haciéndolo. Realmente no quiero dar muchas explicaciones. Las horas de trabajo comienzan, pero Uea no ha llegado todavía. Estoy a punto de escribirle si está enfermo, pero en el momento exacto acaba entrando con una cara de póker, aún más intensa que la habitual. Todo el ambiente cambia cuando Kim se gira para mirar a Uea. Trago a duras penas al sentir la tensión entre ellos. Es aún más incómodo que en cualquier otro momento. En realidad, no han estado en buenos términos el uno con el otro, pero ahora parece aún peor. Debe haber ocurrido algo entre ellos, pero soy lo suficientemente inteligente como para no temer las narices en esto ahora mismo, o el departamento de informática se convertiría en una morgue. Oye, ¿por qué llegaste tarde hoy? Le preguntó Uea con una sonrisa seca, esperando poder distraer esa tensión. Cuando Uea se sienta, me doy cuenta de que tiene ojeras y no tiene buen aspecto. Me levanté tarde, contesta escuetamente. Frunzo el ceño. Uea no es de los que se levantan tarde y raramente llega tarde al trabajo. ¿Te sientes mal? Le pregunto preocupado, pero niega con la cabeza, así que lo dejo pasar y me concentro en mi trabajo. Probablemente no esté de humor para hablar. Primero dejaré que se sienta un poco mejor. Cuanto más tiempo sigo trabajando, más raro se vuelve el ambiente. Kim, que siempre es ruidoso y juguetón, está sentado en completo silencio, mirando la pantalla del ordenador, como si estuviera luchando por su vida. Ya veo, deben haber peleado otra vez. Esta vez podría ser algo más desagradable que lo habitual. Suspiro con fuerza. La confusión me invade la cabeza, sin saber cómo resolver esta situación. Nadie se siente bien si sus amigos están enfadados entre sí. Si intervengo, temo que la situación empeore. Dejaré que se calmen y les preguntaré indirectamente. Uea, ¿qué quieres comer hoy? Pregunto, planeando aprovechar el descanso para ayudar a reconciliarlos, pero mi esperanza se hunde miserablemente cuando Uea responde. Hoy no voy a ir, pediré un delivery. Ah, sí, me acabo de dar cuenta que hoy hace mucho calor, entonces yo también pediré un delivery. Pediré lo mismo que tú. Le doy la razón al instante y arrastro mi silla hasta Mai, que se gira para mirarme. No voy a bajar a comer. Tengo algo que hablar con Uea hoy. Baja tú con Kim y pregúntale qué le pasa. Parece un poco apagado. De acuerdo, acepta fácilmente. Eso me tranquiliza un poco. Mai y Kim son cercanos. Supongo que pueden conversar. Como necesito conversar con mi amigo al que no le gusta hablar, el almuerzo de hoy cambia de la comida callejera bajo la luz del sol a una caja de almuerzo en un ambiente frío y silencioso. Los demás están almorzando abajo, así que solo estamos Uea y yo comiendo tranquilamente en la habitación. Miro a Uea y decido preguntar. Uea, ¿seguro que estás bien? ¿Por qué? Pareces muy tranquilo. ¿Te duele la cabeza? No, sigue negando, así que voy directamente al grano.
Bueno, el viernes Kim te llevó a casa. ¿Dónde te dejó? ¿Sabía dónde vives? La mano que sostiene una cuchara de plástico se detiene en el aire. Uea responde en voz baja. Sí, me dejó en casa. Es bueno escuchar eso. Me preguntaba si lo sabía. Bueno, ahora sé que realmente lo sabe. Digo. Uea no dice nada. Parece que no debería seguir con esta conversación. Realmente no quiere hablar del tema, pero me preocupa. Habla en serio, ¿estás bien? No pude contenerme. Uea se queda en silencio. La expresión de sus ojos muestra que quiere decir algo, pero al final niega con la cabeza. Estoy bien. ¿Seguro? Sí, gracias por preocuparte. Sonríe un poco más antes de darme unas palmadas en el hombro. Se levanta y se lleva su caja de almuerzo. Lo miro mientras desaparece en una pequeña despensa de la oficina y luego suspiro. Uea siempre es así. Si no quiere hablar del tema, no hay manera de que lo suelte. Tengo que esperar a que se sienta lo suficientemente cómodo como para sacar el tema él mismo. Me como el último trozo de pescado y llevo mi caja de almuerzo vacía a la papelera. Me lavo las manos mientras pienso que Mai es probablemente mi última oportunidad de obtener alguna pista de Kim. Espero que la pelea no haya sido tan grave como para que hayan terminado su amistad para siempre. Si no, la persona más desafortunada sería un intermediario como yo. Uea es mi amigo. También lo es Kim. Solo de pensarlo, mi migraña está empezando. La corta hora del almuerzo pasó. El personal vuelve a la oficina. Levanto las cejas al ver a Mai, que regresa con Kim. Kim sigue luciendo poco agradable. Mai tiene vasos de bubble tea en las manos. PJ, Uea, he comprado esto para ustedes. Los pone sobre el escritorio y nos dedica una sonrisa cortés. Gracias, respondió Uea en voz baja. De nada, dice Mai gentilmente. Me mira inocentemente. He traído el bubble tea normal. No sé si te gusta. Sí, muchas gracias. Digo, su sonrisa se vuelve más brillante. Mai vuelve al trabajo. Lo miro mientras disfruto del bubble tea. Probablemente solo quería comprar el té para Uea, pero sería incómodo comprarlo solo para él, así que lo compró también para mí, ya que soy su supervisor. Bonito truco, pero vi a través de él. Inténtalo mejor la próxima vez, niño. Su dedicación me recuerda mi verdadera intención de esta mañana. Olvidé que iba a hablar de Mai, porque Uea no estaba de un humor normal. Ahora que Mai me trajo el té, será mejor que lo haga por él. Oye, Uea, ¿puedes sacar copias de este archivo para mí? Esta es una oportunidad. Agarro un papel al azar y corro hacia Uea, que está haciendo una fotocopia al fondo de la sala. ¿Cuántas copias? Levanta la vista de los botones de la máquina, me quita el documento y lo pone en la parte superior de la bandeja de papel. 10. ¿Ya está hecho el trabajo de los folletos? Todavía no. ¿Quieres que Mai te ayude? Ya ha terminado su trabajo, está disponible. No, solo me quedan un par de páginas, dice. Veo que tiene un poco mejor aspecto que por la mañana, así que empiezo mi misión. Es genial que hayamos conseguido que Mai nos ayude. Es un chico tan servicial. ¿Qué piensas de Mai? Es bueno en su trabajo. Y es guapo. Vaya, es raro verte haciéndole un cumplido a alguien. Solo digo lo que veo. Además, es educado. Aunque su voz es de lo más monótona, es seguro que la imagen de Mai en la mente de mi amigo es positiva. No puedo evitar alegrarme por el joven, porque desde que soy amigo de Uea, rara vez había alguien a quien felicitara. Sí, ¿verdad? ¿Cómo puede ser alguien tan perfecto? El que consiga ser su novio será muy afortunado, digo emocionado por los comentarios. Uea se queda callado un rato, antes de decir, sí, debería ser afortunado. Y si tuvieras un novio como él, sería agradable. No parece un jugador, parece sincero. Está demasiado ocupado cogiendo el papel de la máquina como para darse cuenta
de que hago lo posible por ocultar mi sonrisa. ¿Por qué me alegro tanto por Mai? Me siento como si mi hijo estuviera a punto de casarse o algo así. Oh, Mai, me alegro mucho por ti. Pero... ¿qué? Levanto las cejas mientras miro a Wea, que tiene algo que decir, pero alguien me interrumpe. ¿Has terminado con eso? Necesito usar la máquina. Esa voz baja no suena del todo acogedora, al igual que la cara del interlocutor. Parpadeo varias veces y sonrío secamente. Miro a mi otro mejor amigo, que se mantiene erguido frente a mí con el rostro serio. Oh, Kim, ¿cuándo has venido aquí? ¿Has terminado de usar la máquina? Si es así, retrocede un poco. Ignora por completo mi pregunta. Sus agudos ojos miran fijamente a la persona que está a mi lado. En realidad, ya hace frío dentro de la oficina, pero cuando estos dos se miran, inmediatamente me siento transportado a Frozen de Disney. ¿Se han ofendido el uno al otro o algo así? ¿Por qué parece que intentan matarse? ¿Por qué demonios se enfadaron estos tipos? Puedes usarla. Hemos terminado aquí. Ven, vámonos. Arrastro a Wea sin volver a mirar a Kim. Oigo el suspiro de Kim desde atrás. Wea luce tan inexpresivo. Sus ojos parecen vacíos y sin emoción mientras me sigue. Me da las hojas que le di que hiciera una fotocopia. Toma. Gracias. Las tomo rápidamente y me dirijo a mi escritorio, pero Wea me hace retroceder. Jade. ¿Sí? ¿Usas estas cosas? ¿Qué? No las tomes, es peligroso. Deberías ver al médico primero, dice seriamente. Me quedo parado como un idiota mirando cómo regresa a su escritorio, pero en cuanto miro el papel fotocopiado y leo la primera frase, llevo mi estúpido trasero hacia la trituradora. La hoja dice: las mejores píldoras potenciadoras para caballeros, para mejorar su experiencia y tratar los problemas de la función sexual masculina. ¿Quién rayos puso esto en mi escritorio? El lunes es el día más largo de la semana. Alguien debería investigar por qué se siente tan largo. Rayos, tengo mucho trabajo que hacer, pero mis dos mejores amigos han estado haciendo la guerra psicológica a través de sus ojos todo el día, hasta las 5:30 p.m. Siento que mi fuerza vital está completamente agotada. Podría ser mañana sábado, eso es todo lo que pido. Llevo 5 minutos mirando el semáforo en rojo, pero no hay ninguna señal de cambio de color. Normalmente no pasa tanto tiempo. Tal vez sea mi día de mala suerte. Hay muchas cosas por las que estar paranoico. El polvo en todo Bangkok, los virus, la posibilidad de que me cruce por casualidad con un tiroteo. Bangkok, la ciudad de las sonrisas. Sí, seguro estoy sonriendo. ¿Por qué el tráfico es tan terrible hoy? Mai dice exactamente lo que estoy pensando, y no es de las personas que se quejan fácilmente. Miro el reloj de la consola central. Son las 6:30 p.m. Ha pasado casi una hora y aún no hemos salido de la zona de Azok. Por favor, avance. Me muero de hambre. ¿Tienes hambre? Mai me pregunta como si pudiera leer mi mente, o tal vez haya oído el ruido de mi estómago. Asiento con cansancio. Sí, no sé qué ha provocado el tráfico, o quizá... tal vez qué. No, no es nada. Me río para distraerme de mi pensamiento. Mai se ríe, sus ojos se arquean con la luna creciente. Cuando salgamos del tráfico, vamos a comer algo. Tardaremos un rato en volver a casa. Eso estaría bien, pero creo que es mejor comprar algo cerca de nuestros condominios. Hay una tienda de fideos cerca. ¿Has estado allí? No, todavía no. Te lo estás perdiendo, Mai. Tienes que probarlo, es increíble. ¿Te refieres a los fideos? A la vendedora. Es caliente, linda, simpática. Mai se ríe. Me llama la atención de nuevo. No lo estoy alabando, pero hombre, su risa es incluso agradable al oírlo. Este chico es tan increíble que quiero morir y reencarnar para ser como él. Pero una persona que no es muy religiosa como yo podría no tener suficiente mérito para eso en la próxima vida.
Encontrar un novio perfecto como él es probablemente aún más difícil. ¿Cómo puede un tipo perfecto como él estar interesado en un tipo ordinario como yo? Entonces, ¿comemos en otro sitio? Su sonrisa sigue siendo educada, pero no llega a sus ojos. ¿Por qué demonios tengo escalofríos? ¿Por qué? Te quedarás mirándola demasiado tiempo y te olvidarás de comer los fideos. ¿Qué diablos? ¿Quién se atrevería? Su marido da mucho miedo. Sus músculos son del mismo tamaño que mi cabeza. Y elegir entre las chicas y la comida, lo siento, señoritas, pero elegiré la comida para siempre. Levanto las cejas, encendiendo el ambiente. No sé si lo estoy pensando demasiado, pero sus ojos parecen más brillantes que hace un momento, y se me pone la piel de gallina. De acuerdo, entonces. Bien, oh, luz verde ahora. Señalo el semáforo. May aparta la mirada de mí y acelera el coche. Pasa otra hora hasta que salimos de la autopista. Mi estómago ha rugido con fuerza durante el trayecto. Mis ojos brillan al ver mi plato de fideos sobre la mesa. En este momento, aunque la vendedora está caliente, nada está más caliente que esta carne de cerdo en salsa sobre los fideos. Fideos masticables y deliciosos y grandes trozos de albóndigas. Si el marido de la vendedora no diera tanto miedo, comería aquí todos los días seguro. ¿Está bueno? Después de casi terminar la mitad del cuenco, compruebo con May lo que piensa de la comida. Su plato de fideos tamaño extra está casi vacío. Supongo que o bien está súper delicioso o bien se está muriendo de hambre. Está muy bueno, responde May. También confirma esa afirmación al terminar el último dumpling y pedir otro plato más. Vaya, come mucho. Bueno, un niño necesita comer para crecer, es normal. ¿Vas a pedir más? Pregunta. No, ya estoy lleno. Cierto, hablando de comida y demás, ¿te ha contado Kim algo durante la comida hoy? Pregunto con curiosidad. Solo dijo que tuvo un pequeño malentendido con Piuea, pero no dijo de qué se trataba. Dejo escapar un suspiro cansado, mientras meto la col china en mi propio plato. Estos dos siempre se llevan mal. ¿Esto sucede a menudo? Ciertamente sí, pero esta vez es como si hubieran tenido una gran pelea. Me estresa. Bueno, los amigos se pelean a veces, es normal, ¿no? Pero si sigue ocurriendo, entonces no es normal ni saludable para nadie. No sé qué hacer cuando algo así sucede. ¿Sabes lo que quiero decir? Hago un mohín. Solo recordar el frío que hizo cuando se encontraron hoy me deja sin aliento. Sea cual sea el lío en el que se hayan metido, por favor, piensen también en el tipo que está en medio como yo. Supongo que se necesita algo de tiempo. Lo solucionarán, estoy seguro. No te preocupes demasiado, ¿de acuerdo? Su fuerte mano se desplaza por la mesa y se coloca sobre la mía, haciéndome sentir confuso y completamente nervioso. No tengo ganas de quitar mi mano. Está intentando animarme, y hacer eso solo heriría sus sentimientos. Además, no soy una chica. ¿Por qué tanto roce de manos? La encantadora vendedora sirve un tazón de fideos a May. Finalmente me suelta la mano. Retiro la mano con un suspiro de alivio y sigo comiendo mis fideos. Ahora que lo pienso, cenar antes de volver a casa está muy bien, dice May. Lo sé, ¿verdad? Comemos fuera y luego podemos volver a nuestras habitaciones sin tener que preocuparnos por la comida. Solo hay que ir directamente a la ducha y ver películas. Pues entonces volvamos a cenar juntos, para que los dos tengamos compañía. ¿Eres un tipo solitario o algo así? ¿Por qué necesitas tener compañía en la cena? Me burlo. Es mejor que comer solo. May me mira a los ojos. Sus ojos brillan como aquella noche cuando estaba borracho. Tan brillantes. ¿Por qué me mira así? Tal vez es solo la luz. Está bien, es una buena idea. Acepto. Me gusta la idea. No tengo que llevar la comida a la habitación y lavar los platos, lo que hace que desperdicie agua.
Hay un mercado nocturno en el callejón al lado de la oficina. Probablemente nunca has estado allí. Le digo, todavía no. Te daré una vuelta. Hay mucha comida deliciosa a la vuelta de la esquina. Por favor, hazlo. Me dedica una gran sonrisa. Lo veo terminar su comida rápidamente y pienso para mí, tal vez tenerlo cerca no sea tan malo. Tener compañía para cenar podría curar mi soledad. Además, tiene la amabilidad de llevarme en su carro todos los días. ¡Qué gran tipo! No me canso de decirlo. Este PJ te va a emparejar con su mejor amigo. Solo espera y verás.